ahora vamos bien. Carmen, presente no al Eterno y esta introducción del día de hoy es una introducción. Hoy yo quiero mezclar en la introducción, no en lo demás. Hoy quiero mezclar orientalismo con usos y costumbres, Qué cultura bueno. hebrea, rabinismo y exégesis judía. Sí, quiero hacer esa combinación. Repito, usos y costumbres de las tierras bíblicas, vamos a ver hoy, nociones, orientalismo en las escrituras, para que conozcan las leyes orientales, no solamente las hebreas, un poquito de rabinismo y exégesis judía. Vamos a ver todas las técnicas hoy que ellos utilizaban para interpretar la Biblia. Bueno, el equivalente de la Biblia. La Biblia no existía. La Tanakh, el Hagdabar, la Mikra. Y anoten eso, porque son los primeros nombres que existió antes de llamarse Antiguo Testamento como usted lo conoce. Hagdabar y Mikra. Y entonces hoy ellos le llaman Tanakh. Es nuevo. En comparación con los primeros nombres que dije, es nuevo. Preséntenos al Señor entonces, nuestra queridísima embajadora. Amén, amén. Oremos y para presentar este tiempo. Dios eterno y Padre de toda la gloria, en esta hora, Señor, glorificamos tu nombre. Padre, te bendecimos y te exaltamos, Señor, porque solo tú mereces todo el honor, toda la alabanza, toda la pleitesía. En esta hora, Padre amado, nos presentamos delante de tu presencia, presentamos este tiempo, presentamos a nuestro doctor, a nuestro maestro, Señor, el cual tú usarás y usas como instrumento para instruirnos, Señor, en el conocimiento, en la sabiduría y en todo entendimiento. Permite, oh Dios, que en esta oportunidad podamos recibir, Señor, todo ese conocimiento, el cual, Señor, nosotros necesitamos para ser buenos administradores de él, para la gloria y honra de tu nombre. Bendice cada uno de mis hermanos, cada uno de los integrantes de este grupo, los que están presentes y los que aún no. Bendícenos con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, estimada Carmen. Quiero comenzar con una pregunta a Christopher. Christopher, Aquí estamos. ¿cuál es la diferencia marcada entre usos y costumbres, cultura hebrea, rabinismo y exégesis judía, para poder tener una idea más acabada? Ok, entre las Repito, tres, una de otra y de otra. orientalismo, cultura hebrea, Ajá. usos y costumbres y, ¿cuál fue la que me faltó? Exágesis. Usos y costumbres, cultura hebrea, orientalismo y rabinismo y exégesis judía. Exágesis. Son Ajá. cuatro. Porque el rabinismo está Pregunta. conectado a exégesis judía. ¿Cuál es la diferencia? No definiciones, sino la diferencia entre una y otra. Bueno, es que cuando hablamos del orientalismo es una manera de hablar. Y cuando hablo de exégesis es la manera de poder interpretar esa manera de hablar. Y cuando hablo de costumbres y usos es en el diario vivir, obviamente de la manera en que se escribía, se hablaba, se conversaba, que para nosotros es completamente ajeno. Primero porque fue hace N cantidad de siglos y primero los idiomas van cambiando, la morfología va cambiando, hubieron cambios drásticos, por ejemplo, del hebreo al arameo, y tras de eso, de ahí estamos en el 2025, ¿verdad? Eso fue siglo primero antes, siglo primero después, hablando de lo que es nuevo pacto, y vámonos para atrás con lo que es el antiguo pacto. Entonces es la manera de poder interpretar, creo que sería lo más fácil, tanto lo que es orientalismos, lo que es la manera de que se interpretaba el rabinismo, porque eso era, y luego las costumbres, los usos, el día a día, igual que como en Dominicana, que tienen una manera de hablar, de decir y de expresarse de esto y de lo otro. Y si usted viene y me lo dice a mí en Costa Rica, yo tengo que aprenderme. Por ejemplo, usted me lo dijo hace unos días atrás, el chin. Yo no sabía qué era el chin, y yo ahora me doy cuenta que es un poquito, ¿verdad? Poco, poco. Entonces, poco, Y sí.
La cultura hebrea, retroaliménteme, cultura hebrea. La cultura hebrea. La cultura hebrea, bueno, estamos hablando del tiempo, ¿verdad? De la escritura, de lo del antiguo y el nuevo pacto, a hoy, porque eso es y la misma palabra lo dice, la cultura, la manera de ser, la manera de desarrollarse, el día a día, la manera en que podían hablar, la manera en que podían comportarse. Como yo entiendo por qué Jesús llega y dice esto o lo otro cuando yo no tengo esa cultura, no estoy culturizado al hebreo. Soy la manera de poder entender esa cultura en términos, en dichos, en refranes, en parábolas, porque hay parábolas que eran netamente de judías, hebreas, ¿verdad? Y poder entenderlo y no malinterpretarlo ni hacer una exégesis incorrecta, que sería una Bien, exégesis lo que sacaría. sí, la exégesis es lo contrario, hacer decir al texto Ujú. lo que me conviene que diga. Claro, porque ignoro, obviamente, ignoro las costumbres, ignoro el orientalismo, ignoro los hebraísmos. Sí, una realidad que muchos obvian. Déjame este pensamiento y yo le explico. Dice, con una mentira se suele ir muy lejos, pero sin esperanzas de volver. Está buena esa. Sí, está bastante claro, pero es bueno puntualizar, porque el judío, inclusive en los Talmud, lo dije en plural, ¿verdad? Que a veces no sé en cuál de los dos está, pero es incorrecto decir el Talmud dice, donde hay dos. Y lo vamos a desarrollar, si hoy no hay tiempo, la próxima semana, el de Babilonia, el más trascendental, más importante, y muchos creen que hasta el más viejo o más antiguo, terminó correcto. Y en su defecto, el de Jerusalén. Algo interesante es que ellos enseñaban, no como nosotros, ¿eh? Judaísmo y cristianismo, ahí se diferencia. Nosotros seguimos el corte del sermón del monte de Jesús, del perdón, la misericordia, el amor al prójimo, o debería de ser, no que seguimos, ¿eh? Porque estamos un poquito lejos de eso. Y fui conservador con decir un poquito lejos. Ellos enseñaban, o enseñan, porque están ahí, los talmud están ahí, que al publicano, por en este caso del contexto histórico, a los publicanos se le podía mentir y se le podía engañar. El cristiano no enseña eso. Bueno, si es impío, si es político, que son corruptos, usted lo puede engañar. Si usted entiende que es ladrón, si tiene fichas, está fichado, usted lo puede engañar. El Talmud enseña, no dije enseñado, de que a los publicanos, por el ostracismo en el que vivía y por la condición de traidores, que así lo tenían ellos, o por lo menos era el estereotipo propio de la época, se le podía mentir y engañar. Y exactamente es lo que ellos hacían. Y conocemos el caso de Mateo, y un tremendo ejemplo es el caso tenemos el caso de Saqueo, nombre que buscamos. Entonces, aquí hay una alerta diciendo sí, hay licencia para mentir. O sea que no hacemos nosotros. Nosotros nos permitimos licencia. Sí, pero es preocupante, es delicado, no te recomiendo. Puedes mentir, pero no te lo recomiendo. Fíjense que entonces termina diciendo sin esperanza, sin esperanza. Bien, quise comenzar con una frase oriental, aunque dice judío, es una frase oriental. Hay otro proverbio árabe totalmente divorciado de todo esto, que me llegó a la mente y también lo quiero compartir con ustedes. Yo sé que le va a gustar a Carmen, le va a gustar mucho. El proverbio dice que la mujer que obedece a su marido, lo gobierna. Y es lo que pasaba con Sara. Cuando yo escuché este proverbio,
entendí por qué, por qué Pedro resalta el hecho de que, señores, estamos en materia. Y le dije las conexiones que quiero hacer el día de hoy, la mezcla, mezcolanza. Hoy yo entiendo, después de conocer este proverbio, no por exégesis ni por investigaciones teológicas, por un proverbio, esto me arroja luz dentro de la cultura hebrea para entender, repito, por qué Pedro dice que Sara llamaba Señor a Abraham. Ahora entendí. Con el tiempo leo el Midrash Bereshit y conecto la frase con el texto del Nuevo Testamento más mi lectura o relectura del Midrash, donde habla de la injerencia que tenía Sara sobre las decisiones de Abraham. Es decir, ok, Sara obedecía a Abraham y lo respetaba, le llamaba Señor, pero Abraham hacía lo que Sara decía. ¿Y qué dice el proverbio? La mujer que obedece a su marido no gobierna. Vayan escuchando. Christopher, vi que levantaste la mano. No, 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 era eso, que si nos pueda repetir el proverbio, era justo eso. Gracias. En tu caso, ese proverbio no se da, ¿eh? En tu caso, tú estás libre de eso. Estás soltero. Libre de toda causa. Estás soltero, ese proverbio no va contigo. Ese proverbio no es aplicable a Christopher. Bien, Emilio Gerón, vamos a introducirnos con esta plantilla del ministro doctor Roy Pizza. Sí, señor. Tremendo dato, por cierto, tremendo dato. Perfecto. Dice, el doctor Roy Blizzard comenta que muchas de las palabras de Yeshua tienen un sentido oculto o misterioso al ser traducidas a otro idioma, pero la óptica del idioma original lo hace más claro. Indiscutiblemente, conocer el idioma hebreo, la literatura rabínica y la cultura hebrea son las herramientas más útiles para entender los evangelios y las epístolas paulinas. En el texto bíblico, el 88% está escrito en hebreo y solo el 12% en griego. De estos hay 176 remes, o sea, referencias al texto hebreo. Así que el total del texto en hebreo sería de 90%. Emilio, Sí, señor. por qué este autor dice no que no se toca otro libro del Nuevo Testamento? Opa, Brihadachá. Estamos en cultura hebrea Sí, y señor. podemos llamarle Brihadachá. Lo permite la materia. Nuevo Testamento en hebreo es Brihadachá. Sí. ¿Por qué el autor, repito, dice que esta materia nos va a ayudar a entender, comprender mucho mejor, particularmente los evangelios y las cartas del apóstol Pablo? ¿Por qué, Emilio Germán? Entiendo que esta materia nos va a ayudar a entender incluso de lo que usted viene tratando desde la introducción, lo que es la cultura hebrea. Eh, Entendemos cómo sería el contexto desde la postura del escribano. ¿Bien? Entiendo que por eso entiendo que el Soferin, escritor, para que maneje el tecnicismo de esta materia. Al que tú le llamas escribano o escriba, era un soferin. como maestro, Soferin, de sofer. Feri. Sí, Ok, soferin. bien. Sí, por eso lo entiendo, porque entiendo que esto nos va a llevar a entender el contexto de pensamiento basado en la cultura en la que se escribió. Como estamos viendo aquí, más del 90% del escrito está en hebreo. Entonces, para mayor comprensión del mismo, necesitamos tener el conocimiento de la cultura para seguir Oye, voy a dar, alimentándonos y comprendiendo.
Le voy a dar, esta frase no le gusta mucho a Christopher, pero se la voy a dar, Emilio Llerón, a usted. Démela, que yo Le la tengo, cojo. le tengo una mala noticia y es triste para mí el hecho de que me toque a mí dársela, Emilio Llerón. Triste. La mayoría de las veces que en los evangelios se repite, porque es repetitiva, la ¿Ah? frase los fariseos, saduceos y los escribas, como que se juntaron los tres en Sí, contra, en un complot contra Jesús. ¿Se ha topado con esta frase? sí, señor. Saduceos, fariseos y escribas. ¿Sí o Ajá. no? Sí, señor. La mayoría de las veces, un 70%, mal contado por mí, la expresión fariseo, escribas, corrijo, es interpolar, es manipular, es un agregado. Ok. ¿Escuchó? Es decir, que de un 100, solo un 30% se juntaron para hacer estas cosas, los saduceos y los fariseos. Los escribas ni cerca estaban. Ni cerca está. Eso se manipula posteriormente y se coloca para que se vea que fue más fuerte el asunto y en esas ocasiones, o la mayoría de las veces, los escribas se unieron al complot, cosa que no es así. Bien, tengo a Christopher. Christopher, ¿tiene algún dato acerca de eso? No, no, pregunta, ¿en qué momento es que interpolan eso? Del diatesaron de Tasiano para acá, ¿En serio? indiscutiblemente. Sí, a partir del diatesaron. ¿Y por qué tiene que ver el de Tecerón? Y también Orígenes. Orígenes es el que motiva y el primero que habla de interpolación. Y dice que era preocupante porque él manejaba los de su época y descubre manipulación y cayó en el mismo error. Orígenes cae en el mismo error de lo que él criticaba, las ¿En serio? manipulaciones al texto bíblico. Ay, oí. Orígenes de Alejandría. ¿Sabe dónde usted Ok. encuentra eso? No hay que buscar en un libro ni comprar un libro. Ustedes pueden descargar todos aquí la aplicación de la versión textual cuarta edición. Tiene un prólogo, Ujú. tiene una historia de cómo nos llegó la Biblia y ahí está súper detallado. Bueno, yo la tengo física y también la que tengo física cuenta la historia. La aplicación cuenta la historia. Ay, oí. Ahí fue que yo conocí el dato, ¿eh? No fue en otra fuente. Muchas gracias. Es decir, que Gracias. tienen acceso a eso. Bien, continuamos. Carmen, en la nota que puso en el chat, definiendo cultura hebrea o lo que abarca la cultura hebrea, dígalo por el micrófono, por favor. Gracias, doctor. Sí, en cuanto a la cultura hebrea, abarca lo que es la identidad, su creencia, su religión, su cultura, lo que todo lo concerniente a a la identidad del- de lo que es la cultura hebrea. No vamos a encontrar que no es lo mismo, o sea, a lo mejor me adelanto, que no es lo mismo judío que hebreo, que no es lo mismo que israelí, que no son los mismos. Eso era lo que estaba aportando por el chat. Sí, y por ahí vamos a comenzar. Qué bueno que usted lo tocó. Vamos a comenzar preguntándole a usted misma la diferencia en materia religiosa entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Cuál era y cómo era la religión en el antiguo pacto y cuál en el Nuevo Testamento Brihadachá? Pacto también es correcto, aunque en hebreo es berit, en griego es diateque. Pacto diateque, hebreo berit. Dividir, cortar, sesgar. Vamos a ver, Carmen. Lo que estoy Eh, usando el día de hoy, observen que hoy es apenas la introducción, disculpa que le interrumpa, y estoy Ujú. haciendo preguntas, esto es un método, ¿eh? Y creo que algunos me han escuchado en otras ocasiones decirlo. Si no, el que es nuevo en el programa me va a escuchar decirlo el día de hoy y Christopher se lo va a aprender hoy, porque él nunca lo ha escuchado.
Esta técnica se llama peripateo mayéutico. Peripateo mayéutico. Consiste en hacer una dinámica de preguntas y respuestas y una pequeña evaluación al estudiante para ver sus conocimientos previos a la materia que se le va a impartir. Para entonces el maestro saber qué va a enseñar, sus límites, es decir, hasta dónde yo puedo llegar con ustedes. Partiendo de la base que ustedes tengan, entonces continúa el maestro. Eso es peripateo mayéutico en andragogía. Bien. Carmen, ahora sí. Vale, ¿me puede repetir la pregunta, por favor, doctor? Religión hebrea versus religión judía. Sencillo. Que no es lo mismo. No es lo mismo. La religión hebrea versus la religión judía. Sus diferencias. Por favor. Mm, Pues Váyase al me, Antiguo Testamento y el Nuevo. Es como que yo le dijera a usted, Antiguo versus el Nuevo. Antiguo versus el Nuevo en materia de práctica religiosa. Esa es la pregunta. no, maestro, tengo que investigarlo. Bien. Porque ¿Quién me puedo responde? decir, porque No, puedo no, decir, déjeme dejarla abierta. No se preocupe. No se preocupe. sí, Recuerde que estamos en la dinámica y en la técnica. Tranquilo. sí, puedo decir que en cuanto al Antiguo Testamento, la práctica religiosa, o sea, según su costumbre, la costumbre la costumbre judaica, era más orientada hacia la, no sé cómo podría explicarlo, no. Me quedo para la próxima. Cuando Está termine bien. de hilarme. ¿Podría repetir la pregunta, maestro? A ver si puedo aportar una idea. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la religión hebrea y la religión judía? Es decir, la práctica religiosa en el antiguo pacto versus la práctica religiosa en el nuevo pacto o Brit Hadashah. Ustedes le llaman Nuevo Bien, Testamento y Antiguo Testamento. A mí no me perfecto. gusta. Me veo obligado. Yo me siento mal, pero muy mal. Cuando ustedes me escuchen a mí decir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, dice, se está muriendo por dentro el profesor. Se estaba muriendo. Ahí está. Bien, bueno, voy a responder en base a lo que entiendo. La diferencia, bueno, según podemos ver, la, la práctica en el ámbito religioso en el Antiguo Testamento estaba centrada principalmente, creo que de manera simbólica, porque vemos que casi siempre, eh, haciendo como referencia, cuando conoce el tema de la división de las 12 tribus, Jeroboam quedó con 12 y luego Judá. Entonces, eh, era como que la forma religiosa de acercarse a la a Dios era eh, Usted me está hablando de la monarquía dividida. exactamente, tomando 10 como 10 punto de tribus, referencia 10 y 2, 10 y 10 y 2. 2, Fueron 10 y 10 y 2, 2. 10 y 2, claro, 10 y 2. Entonces, eh, puedo ver, Escúcheme que le interrumpo nuevamente, que es sí, mentira. señor, Es mentira. Realmente eran 9 y medio, 9 y medio no, 9 y y 2 medio, y 2 y medio. sí, Permítame decir. Y Judá estaba compuesto, Judá, porque Judá ujú, ya era como decir todo, el todo, rey de Judá, el reino del sur, Judá. Judá Judá. estaba compuesto por 2 tribus y media. Escuche, 2 tribus y media. ¿Qué significa eso? Que el resto se quedó con 9 tribus y media. 9 y medio.
9 tribus y media. y media. A que eso no se lo van a decir, ni lo va, no lo va a escuchar. No y no. No, Y me atrevo a decir sin jactancia y con toda humildad que ni en los años posteriores, en lo que le quede de vida, usted no lo va a escuchar en un púlpito. Decirle que el reino se dividió en esa cifra. No lo va el a 9 y escuchar. medio versus 2 y medio. 2 y medio. Y el medio es la tribu de Rubén. De La tribu de Rubén Rubén se partió en dos. Y la mitad quedó con Judá y una mitad quedó con Israel. con Israel. Escríbanlo. Y hay base bíblica para demostrar. Sí. Perfecto. Lo Gracias que por el pasa es que dato. no quemamos geografía bíblica. En el nombre del Padre. Sabemos de todo, ¿eh? Yo te hablo lengua, toda la que tú quieras. Más que Pablo. Pero soy flojo en geografía bíblica. Te quiero. Geografía bíblica. Bien, Y aquí lo entonces, vamos a ver, aquí lo vamos a ver. Yo escogí. sí, Hay dos de ustedes que van a trabajar 2 libros enfocados a la geografía bíblica. Permítanme decirle. Aquí. En esta materia. esta 2 libros. materia. Pero sigan. Perfecto. Entonces, enfocados en la pregunta, yo puedo notar que en el Antiguo Testamento la forma de glorificar a Dios era principalmente simbólica en lo que era el ofrecer sacrificios, en movilizarse al templo, a Jerusalén. Entonces, lo veo más que el pueblo en ese momento, en ese entonces, y entiendo que por un tema de que ellos se mezclaron mucho con los pueblos al de alrededor, entonces básicamente era como que su forma de adoración estaba enfocada en lo simbólico, en lo que era quemar sacrificios, ofrecer ofrendas, etcétera. Pero en el Nuevo Testamento cambia la visión o la forma de adorar a Dios, porque ya ahí se entiende ¿Y, que y, y, podemos, y en qué cambió? ¿Dejaron de ir al templo? ¿Abandonaron esa práctica que usted está mencionando? Del Nuevo no se Testamento. abandonó de el ir al templo. Ya la ley no existía en el Nuevo Testamento. La ley existía, claro. Ya no se daban las fiestas, no se celebraban fiestas. Las fiestas se celebraban, pero estamos hablando en sentido general de cómo se manejan, de cómo se estaban haciendo muchas de las cosas, además de que en la época de los saduceos el templo fue eh, corrompido, básicamente. Entonces, entiendo y creo, por eso expreso el punto de vista, esperando su aclaración y lo que tienen que aportar ciertamente en cuanto a esto, que entiendo que esa es la diferencia principal Aunque hago la en lo que era el salvedad de que Antiguo la, Testamento. la corrupción, yo le pongo comillas, que no necesariamente fue corrupción. El problema no era de corrupción. Yo lo que veo es desorden. Eso lo que Desorden. exige es orden en la casa de Dios. Y mira que está hablando del atrio, ¿eh? Eso era un patio. Eso se está quejando por algo que está pasando en un patio de tantos atrios que tenía el templo. Había una diversidad de atrios. Ese atrio no era donde se hacían los sacrificios. ¿Eh? Los tambistas no estaban en el atrio de los sacrificios. No se pierdan, no se me confundan. ¿Eh? Sí, Deben manejar, porque la Biblia no tiene que ser de estudio. Todas las Biblias, cuando hablo de Biblia, hablo de trabajos. Todos los trabajos que simbólicamente le llamamos Biblia tienen un esquema, un croquis del templo. Tienen que leerlo, tienen que visualizarlo para que vean que te habla de los atrios exteriores. Atrios exteriores, fuera del atrio principal. Había un patio de las mujeres, había un patio de los gentiles. Vaya escuchando, ministro. sí. Había un patio para los cambistas, para, tipo mercado, que era el que se daba donde fue Jesús y revolcó las mesas 2 veces. Jesús no hizo eso una sola vez. Jesús lo hizo 2 veces. Pasajes distintos, épocas distintas. No se confundan. ¿Eh? Otro dato que la gente está perdiendo. ¿Creen que eso pasó una sola vez? Jesús se regó ese día y se acabó. Eso pasó 2 veces.
Jesús volteó mesa 2 veces. Jesús fue 2 veces al templo y se regó. 2 veces. No una sola vez. Bien. Esto para que no nos confundamos, porque el problema era como de organización y de orden. Jesús no veía bien que la casa de Dios, porque eso era parte de la casa de Dios, aunque fuera un Claro. patio, te esté tomando como un mercado y para negocios. Un reguero de animales, vendiendo animales y como una casa de cambio. Jesús no vio bien eso. Y empezó a citar, ¿verdad?, a Jeremías y otros pasajes, porque están combinados. Son pasajes combinados. Cuando dice el texto, el celo de tu casa me consume. Son textos combinados. No es un O sea solo texto. que, o sea que este pasaje no hace relación a que eso se estaba efectuando dentro del templo como tal, sino en uno de los atrios. Lo Eso entiendo. es llamado patio exterior. Atrio Patio o atrio exterior. exterior. Solamente que se está utilizando para el propósito que no fue hecho. Exacto, eso era un anexo. Un anexo Un del anexo atrio del del templo. sacrificio, donde se hacían los sacrificios. Un anexo. Gracias. Porque a Creo que veces gente... tienen que saber esto para que no nos perdamos. Ah, mire, esto fue, Exacto. que falta de respeto. Donde se hacían los sacrificios, tenían un negocio. Ahí no había negocio. Eso lo Eso he no se permitía. escuchado. Yo he Eso escuchado no eso se en permitía. prédicas. No se permitía. Yo he Pero escuchado yo eso en escucho prédicas. prédicas diciendo que en el tiempo de David estaba el templo. Pero David No. cuando no había templo, señores, pero David se murió y lo tuvo que terminar o comenzar. O Salomón, tú. que fue Dios que lo mató, ¿eh? Esa es mi tesis. Dios tuvo que matar a David, que a David se le metió, yo no le he hecho caso a Dios, ¿eh? Si Dios no mata a David, David construye el templo, se lo digo yo. Responsablemente el doctor Cifra. David iba a construir el templo. Tenía todo listo, todo. Y de Salomón nada más supervisó la obra y fue y lo inauguró. Eso es como los presidentes de Estado, no importa el país, viene el actual y comienza un proyecto. Pero se da el caso de que lo destituye o pierde las elecciones, viene un nuevo presidente, entonces ese nuevo presidente tiene que dar seguimiento a la obra anterior, le guste o no le guste, y va y lo inaugura. Esa obra no es del actual, aunque le queda como que fue él. Eso lo comenzó el anterior. Eso pasa con el templo, señores. David comenzó el templo, lo comenzó, lo comenzó. Y el que lo inaugure es Salomón. ¿Y cómo decimos hoy? El templo de Salomón. Donde Salomón no compró un pedazo de tabla. Y se lo demuestra por la Biblia. Salomón ahí no dio un peso. Un peso no dio Salomón. Pues no es templo de Salomón. No le costó nada. David dejó hasta el sacrificio. Emilio Llerón. David dejó hasta los animales que iban a ser sacrificados. El Todos sacrificio. los recursos económicos y materiales. Los arquitectos, el diseño, los planos, el terreno. Fue lo primero que compró. Y se lo iban a regalar. Y no como hoy. Es un gran mensaje que hay. Eso no se predica. Hoy en día andamos pidiendo para construir iglesias. David dijo, yo no quiero nada que no me cueste, si es para Dios. Póngale precio, porque es para Dios. Sí, Hoy yo soy el primero que me dicen de un terreno para una iglesia y huyendo digo que sí. ¿Se da cuenta qué diferencia? sí. Y no, David no se repite, ya no hay David, se acabaron los David, ya no hay David, hoy no hay David. Me gustaría decir que yo me parezco a David, yo estoy muy lejos de eso. No sé usted, pero es lo que le estoy diciendo, ministro. A David le estaban regalando el solar para el templo. Sí, claro. Él dijo que no. No, 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 no. Yo leí claramente esa parte, eso No, en la póngale Biblia. Y yo, precio, no, no, no. póngale precio. Póngale precio. Y Y un póngale el dato que la precio gente que... no dice, lo que pasa es que no está en la Biblia. El que le vendió el terreno era un rey. Era un rey. Era el rey de Jebusea. Ese señor era el rey de lo que pasó a ser la capital, lo que es Jerusalén hoy. Estamos diciendo que quien requiere regalar el terreno para el templo era el rey de turno de lo que hoy es Jerusalén. Y lo pueden investigar. Era una o Araúna. Ornán recibe ambos nombres, tanto en Ornán. Crónicas como, como en Samuel 24, segundo libro. Ornán. Y era una.
ambos nombres. Por eso se le llamó al territorio la era de Araúna, el solar que él regaló. Y no fue cualquier solar. ¿Saben dónde se lo regaló? Donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. El templo se construye y está en el capítulo 3 del primer libro de Crónicas o Paralipómenos. Textualmente dice, y el templo se construye en el monte Moriah, donde, donde Dios le dijo a Abraham que sacrifique a Isaac, aunque sabemos que no lo hizo, en Moriah. Moría. Bereshit 22. Eso no es coincidencia, señor. Mire, se lo puedo leer aquí. Eso no es coincidencia. Léalo, léalo, léalo. Sí, aquí está Crónica 3:1, segunda crónica. Comenzó Salomón a edificar la casa de Segundo Jehová. libro de Crónica, Jerón. Gracias. Segundo libro de Crónicas, capítulo 3, verso 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte de Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Preparado, quiere decir que eso estaba listo. Ornán Jebuseo, pero le estoy diciendo que hay fuentes muy respetadas que dicen que él era el rey. Él era el rey de Jebuseo. Rey Jebuseo. Lo que pasa es que David, de manera diplomática, al David conquistar, él es un rey conquistado, pasa a ser un rey vasallo. No se va a mencionar, no se va a mencionar que él es el rey en este Exacto. contexto. Él fue conquistado. Entonces, él quiere regalarle, él quiere estar frío, o hasta yo, ministro, quiero estar frío. Yo quisiera estar frío con el presidente y tener contacto con el presidente de la República, y es malo. Claro. No es malo. Él quiere enfriarse con el rey de turno, que es David, Exacto. y un guerrero, un líder militar, Un líder respetado militar. en la zona, una fama por sus hazañas y epopeyas. Es el término correcto, epopeyas. Tengo a Alexis en turno ahí. No te he olvidado, hijo mío. Un padre no olvida a sus hijos. Alexis. Maestro, no, yo creo que ya usted de cierta manera aclaró, obviamente la diferencia fácil, o sea, que hay una diferencia que es profunda y una diferencia fácil en cuanto a la pregunta, pero yo creo que ya pasó lo que eran los hebreos y lo que eran los judíos. Y creo que los hebreos son los primeros creyentes, Abraham y su familia, y los judíos son los descendientes posteriores con una religión ya más formal en el judaísmo. O sea, que eso es algo, una referencia fácil, cómoda, aunque es más profunda de ahí, pero era lo que quería aportar. Sí, vamos a ver Christopher. Christopher nos va a decir. Christopher, la diferencia con nombre y apellido de la religión hebrea versus la religión judía. Es la parte que ustedes no mencionaron. Pero muy atinado, Alexis, muchas gracias. Christopher, vamos a ver. Siempre, maestro, gracias por la oportunidad. Una adaptación, ¿cierto? Porque por eso fue que dijo Jesús, yo no vine a cancelar la ley, sino que vine a darle sentido y para que se pueda comprender y hacer la práctica. Entonces esa es la diferencia para mí marcada, de que seguía siendo todo bajo la ley, porque Jesús estuvo bajo la ley, completamente, todo. El momento en que Él muere es que se da el inicio de la gracia, pero lo que hizo fue hacer una modificación. Déjeme darle fuerza a lo que usted dice. Vamos a una de las cartas originales de Pablo, de su cuerpo paulino, de sus 7 cartas, Gálatas 4:4, léalo ahí. A la iglesia de Galaxia 4:4, ¿qué dice? Deme un segundo. Gálatas 4:4. Ajá. 4:4 dice de la siguiente manera: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Bien. Y mire que aquí hay dos griegos que se conectan, que es pleroma con kairos. Sí. El tiempo perfecto de Dios. Señores, escuchen eso, que a veces usamos como una frase y creemos que no es bíblico. Y aparece como 3 o 4 veces en el Nuevo Testamento, o Brigada Cha, o Nuevo Pacto. Y es conectar pleroma con kairos. El tiempo perfecto de Dios. Y a veces escribimos y decimos, el tiempo de Dios es perfecto. Dígame que no usamos esa frase. Yo mismo la uso mucho. El tiempo de Dios es perfecto. Aquí se da eso. Cuando llega el tiempo perfecto de Dios,
su pleroma, su kairos. Cristo viene bajo la ley, nacido bajo la ley. Atención. Ahí está la pregunta que le hacía Jerón de por qué el autor, Blixer, está diciendo, Roy Blixer, doctor Blixer, está diciendo que yo voy a comprender con esta materia mayormente los evangelios y las cartas de Pablo. Aunque en las cartas de Pablo hay una gran proporción, yo diría que más de un 50%, de helenismo, me habla el Pablo griego, fluye el Pablo cosmopolita, políglota. Sin embargo, debo también estar claro de que un 40, para ser conservador, un 40% de Pablo maneja la cultura judía, ya no hebrea, la cultura judía, y, y la conecta con sus destinatarios, de alguna manera. Y ya hemos explicado en otros diplomados, algunos de los que están aquí que han participado conmigo, cómo Pablo cita la exégesis judía y lo que aprendió en su escuela, hilerista, por su maestro, Gamaliel. Lo que no me dijiste, Christopher, tampoco, es lo del enoteísmo. Enoteísmo. La religión era enoteísta. Hebrea, corrijo. La religión hebrea en el antiguo pacto era enoteísta. En el Nuevo Testamento, Brit Hadashah o pacto es monoteísta. Ya se siente un monoteísmo. El monoteísmo no se siente, no se siente, ¿eh? No, búsqueme un pasaje y le voy a demostrar que no se siente, que a nivel de fecha no se siente, no se percibe. De hecho, No se perdón, percibe. doctor. Ni siquiera bajo Esdras y Nehemías, que ya era monoteísmo. Señores, mucho decir, escuche eso, Christopher. Los únicos libros que usted me va a ubicar en la Biblia, en este caso Antiguo Pacto, que ya podemos hablar de monoteísmo, son unos cuantos profetas, unos cuantos, pero pocos, libros proféticos, Esdras 1 y Esdras 2, que ustedes le llaman Nehemías, donde Nehemías no escribió. Eso fue invento de Jerónimo. Los libros se llamaban, todavía en el corte judío, Esdras 1 o Alet y Esdras Bet. Es decir, Esdras 1 y Esdras 2, porque Esdras escribe los dos libros. Nehemías no escribió. No existe un libro de Nehemías en el No canon judío. existe un libro de Nehemías. No existe, nunca existió. Nehemías no escribió. Eso es Esdras 2. Eso fue Jerónimo. Eso es del siglo IV para acá, de la Vulgata Latina. Jerónimo se inventa ese asunto. Lo divide, separa a Esdras y a Nehemías. Y eso es lo que ha traído más confusión que otra cosa. Bien, tengo una mano levantada. Christopher. Vamos, que de hecho, ahora que usted menciona eso de Nehemías y Esdras, creo que cuando comienza a salir un poquito a flote ya esa diferencia de la parte judía, de la parte hebrea a la parte judía, es ahí cuando vuelven del exilio. Comienzan a ver los primeros destellos. Es por eso que esos dos libros tienen tanta similitud en una parte. Claro, porque eran uno solo, prácticamente. Es la misma mano. Exacto, a eso viene. Claro. Por eso. Porque yo incluso... Te voy a dar un dato. Qué buena observación la tuya. Tú te vas al último versículo, en nuestro texto, por supuesto. Te vas al último versículo del capítulo 5 y te vas a 6.1. 6.1. ¿Sabe qué tiempo pasan? 50 años de un versículo a otro. 50 años. Se ve el dominio de Esdras para narrar y cómo hay saltos anacrónicos. Hace un salto anacrónico para contar una nueva historia en el 6.1. 50 años de diferencia por un versículo, ¿vieron? ¡Wow! Tremendo. De Esdras, el último capítulo, el último verso del capítulo 5 y el primero del 6. Fuente, porque yo no me estoy inventando cosas. Lo que tengo un don a Dios la gloria es que recuerdo de dónde yo saco las informaciones. Biblia de Estudio Riley, editorial Portavoz. Ahí usted encuentra la nota, detallando. Vayan escuchando. Y esta gente en Dallas, en Estados Unidos,
tienen su biblioteca, tienen un museo de la Biblia en Texas, un museo de la Biblia, con manuscritos y todo. No es a lo loco, es producto de investigaciones. Pues bien, como le comentaba, leyendo, incluso yo dije, yo tuve incluso un poquito de confusión entre esos dos libros, porque yo dije, se parece demasiado el escrito, la forma de contar la historia. Y mire, por eso incluso tenía la cámara afuera y entré la cámara de nuevo, porque yo dije, leyendo, dije, se parece demasiado para que hayan sido dos personas distintas. Déjala prendida, tú no dañas esa cámara, prendiendo y apagándola. Mira Carmen ahí, luciendo su blusa nueva, estrenando blusa, con su cámara Pues prendida. bien, La pues veamos. bien. Y Y a, Christopher con su blusa vieja. Digo, No, ya, y entonces, Maestro, entonces, entonces, maestro, maestro, vamos a escuchar a Leslie. perdón que le interrumpa. Le he echado de menos a nuestro hermano Eddie. No sé si está por ahí, no lo he escuchado. ¿dónde No, le está? voy a dar un consejo porque usted es mi hijo y los hijos se aconsejan. Desde un principio, hermano Alexis. Nunca le eche de menos a nadie porque lo engañas, Alessi. Ah, pues le voy a Échale de echar más. de más, nuestro hermano de más. Es que no hace falta escucharlo. Yo sé que siempre está ahí. Gracias. Gracias, hermano Alexis. He estado pendiente. Lo que pasa es que como el ministro me tiene olvidado, o como estamos por acá, pero realmente nutriéndome de todo el conocimiento y las aportaciones de cada uno de ustedes. Te voy a decir algo, Eddie. ¿Me escuchas? Sí, señor. Dijiste que yo te tengo olvidado. Te voy a decir algo. Lo bueno no se olvida. Ay, mano Girón, perdón por la interrupción. Está bien, Alexis, sabe que estamos aquí, hermano. Amén, Pues bien, gracias. maestro, yo como todo pentecostal, ¿sabe qué dije cuando leí esos dos libros? Y tú Dime sigues por la siendo cosa, pero pentecostal. en su momento, óigame lo que yo dije. Dios mío, pero las cosas de Dios son terribles, porque esta gente escribe lo mismo casi. Y dije, wow, pero las cosas de Dios son terribles, porque, o sea, No dejamos a Christopher definir enoteísmo. sí, vamos Y a eso es escuchar a muy Christopher. importante para que establezcan diferencia. Monoteísmo, todos aquí lo conocen. Yo creo que no hay que definirlo, porque mono es uno, la creencia es Uno, un solo Dios. Pero enoteísmo, no todos dominan enoteísmo. Dele, Christopher, Juan 1.29. que solo para terminar lo de Jerón, vea, el detalle es de que si uno agarra y lee uno de los dos, nada más quedan un montón de cabos sueltos, porque se queda sí, así, pero cuando usted llega y lee los dos seguidos, ahí usted ya entiende mucho. entiende Entiende fechas, mucho, entiende el orden, entiende por qué el otro, por todo, qué Zambalá, porque por qué el otro, por aquello, qué. Ahí, Christopher, exactamente. tú eres El de noteísmo. Costa Rica, tú eres de Costa Rica y nosotros de República Dominicana. Tú dijiste cabos Ah, sueltos. Aquí cabo es sí. un rango militar. Cabo suelto es Ah, que ok. ya estaban presos y soltaron unos cuantos cabos. Ve, eso es igual, ya le di la explicación del hebraísmo, le di la explicación del hebraísmo. Yo, un orientalismo, sí. así No es. es Usted broma, dice es algo y broma. uno entendió. ¿Qué es Lo broma? yo. Aquí sabemos lo que es cabo suelto. Bueno, Dele a enoteísmo. enoteísmo, No me viste, enoteísmo. no me viste. No. Enoteísmo. Ok, yo tengo a un dios principal, pero debajo tengo muchos dioses. Eso es. Que a mí el Ya, monoteísmo es solo uno y no tengo a nadie más. O sea, se me Un terminó dios solamente principal. este. Hay más dioses, pero hay un dios Ajá. principal. Hay un dios eso, nacional Eso, o un eso dios se regional. parece, eso se puede comparar, maestro, con lo que podemos decir como la cultura nórdica en ajá. su momento, que Sí, Odín sí, sí. es el dios principal, pero Uh-huh. tienen unos subdioses, Thor, Loki, de la Semidios, mentira. semidios. Exactamente. Israel fue así siempre. Igual, Hasta Esdras. igual también la cultura griega, con todos esos Claro, dioses, Zeus por arriba, todos, y luego todos. tienen una... Sí, ahora entiendo. Gracias por la definición, hermano Christopher. La Israel gente siempre fue adorador. la mitología griega Enoteísmo. es politeísmo y no es Polite- politeísmo. Igual que el panteón egipcio, es enoteísmo. ¿Y dónde estaban ellos? ¿De quién lo aprendieron? ¿De quién lo aprendieron? ¿De dónde vienen los israelitas? De los sumerios. de ¿Qué los sumerios. practicaban los sumerios? Enoteísmo. Cada país sumerio,
cada región sumeria tenía un dios principal. Sí. Pero estaban conscientes que la nación vecina también tenía un dios. Jerón, si yo creo en el dios de Haití, supongamos que es uno diferente, yo creo que existe el dios de Haití, aunque no es al que yo le sirvo, porque yo tengo uno aquí en República Dominicana. ¿Qué yo estoy diciendo? Sí, ¿verdad? Estoy creyendo en que hay un Dios principal y que hay otros dioses por Yo debajo. reconozco que el mío es fuerte, pero Sí, también, pero estoy consciente que es que Dios, hay el de otro, Haití. que hay otro. Hay Sí. Es más, más. perdón. El nombre del Dios se me va, tal vez usted lo sabe, doctor. Pero cuando dice debajo de sus plumas nos cubrirá, no estaban hablando de Dios, están hablando de un Dios sumerio. Pero se me va el nombre. El que es así, alado, largo, grande, pero se me va el nombre. Enlil, Entonces, Enlil, creo que ok, Enlil. ok, de ese Dios estaban hablando. O sea, no estaban hablando del Dios Yahvé, el que usted, no estaba hablando de eso, están hablando de un Dios sumerio, bajo las plumas de sus alas. El Dios Pues yo sumerio le le voy a va a dejar, cubrir. le voy a dejar una Entonces, tareita, va lo profundo, ¿ah? voy a dejar una tareita a todos. Hay un poema Atón, al dios Atón egipcio. No me respondan, que se la sepa, no me la responda ahora. Y solo hicieron pequeños cambios. Y hoy tenemos en nuestras Biblias, y decimos que es un salmo, escrito por un salmista, dedicado a Jehová, a Dios. Sin embargo, es un poema, está demostrado, académicamente demostrado, que tenemos un poema egipcio escrito al dios Atón. Y hoy en día lo tenemos como que es un salmo. Y ese salmo es un plagio al poema egipcio Atón. Investíguenme cuál es ese salmo. Y papel, sí, vamos a anotarlo. Investíguenme cuál es ese salmo. Y lo pueden googlear y aparece. Ahora mismo googlean y aparece la velocidad de la luz. Pero no me respondan hoy, por favor. Hoy no me respondan. Cuando se da algo así, a mí me encanta ver la cara de Carmen, porque se queda así como, ¿cómo? No, no, Carmen, Carmen, no me haga carita, Carmen. A Carmen, que Yo porque prohibido no tengo la cámara prendida. hacerme Y caritas. padre, amado. Prohibido hacerme caritas. Christopher, superamos ya lo de los camellos, por favor, ¿eh? No, no, pero es que cuando viene un tema así, hasta que hace una cara, ¿qué Bueno, cómo? vamos a permitirle, esto es cultura hebrea, vamos a permitirle a Carmen que nos dé el honor, el alto privilegio de explicarnos el tema de lo que Génesis habla de camellos, de que había camellos y que eso demuestra la riqueza que tenía Abraham porque tenía muchos camellos. Escuchamos a Carmen dando este aporte. Atención a todos, por favor. Oh my God. Y esto está grabando, Cristo, pero eso es bueno, eso es bueno. Oh my God. Bueno, am, en lo que es el relato de Abraham con los camellos, Déjame interrumpirte. El Dios no es Enlil, Christopher. Y siempre digo que corregir es de sabio, a tiempo. Es Ansu. Ansu es el Am- Dios con alas Amsu, sumerio. Ansu. Amsu, ok, perfecto, ve, sí es. Venga, Carmen. pues encontramos en Bereshit 30 y Bereshit 12 puede ser, doctor. 34 no puede ser. 12 es más probable. Sí. Vale, pues menciona acerca de que Abraham venía con camellos. O sea, yo voy a contar mi 12, versión. 16. 12, 16. Y se resalta también en 24:10 cuando el Damaseno, Eliezer, su mayordomo, va a buscar esposa para Isaac. Eso En es. esos dos contextos se habla de la riqueza de Abraham por la cantidad de camellos. Sí, el camello representaba símbolo, como dice el doctor, símbolo de riqueza, pero descubrimos que no habían tales camellos. Y mi testimonio con los camellos es que yo escuché en una prédica hace como 2 años, donde había una profeta y la profeta estaba hablando de que venían los camellos y yo me quedé esperando a los camellos hasta el día de hoy.
hasta que entró el doctor en escena y, como dice él, tengo la mala noticia de contarles y de decirles que no habían camellos. ¿Es así o no es así, doctor? Doctor, usted se está partiendo de la risa ahí detrás de mí, fuera Llévatelo, de punto, cámara. sácala del aire. El maestro se está riendo, el maestro se está Usted se riendo. está partiendo de mí, fuera de la... Ponga la cámara. Que tú no pagas nación. Doctor, ponga la cámara que usted está gozando ahí. Y hasta un emoji me hizo con el camello. Bien, ahora sí nos puede ampliar más, doctor, para que mis compañeros nos pueda ilustrar un poco más para que los compañeros puedan verlo un poquito más. Bien. Aunque tenemos plantilla, ¿verdad? Y si usted la tiene, Carmen, compártala por el grupo. Yo compartí una plantilla, perdí todo el celular, o se miente a eso de los caminos. No sé si Christopher la conserva usted y la comparte por el grupo. Sí, la tengo. Bien, vamos aquí, Alexis. Ayúdame con esta plantilla, Alexis. Doctor, una pregunta. ¿Y cuando Jesús dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja? El texto griego habla de una cuerda que se usaba para atar las embarcaciones en el lago de Galilea. No tiene nada que ver. Eso fue, no recuerdo el nombre del personaje, pero puedo buscarlo porque tengo el dato. Sí, tengo las anotaciones. No puedo meter todo en mi cabeza, es imposible. Y me disculpan. Tengo esa anotación donde hay lo que no tengo en la cabeza es el nombre, pero es un invento. Surgió la teoría de que eso era propio de la costumbre, que era un caminito donde solamente pasaban las personas y el animal no podía pasar. Eso fue invento. Eso no es cierto. Eso ni siquiera era cultura. Porque nos quieren inventar de qué era eso. Esto era un tipo de hipérbole, y dije que esta materia vamos a mezclar con rabinismo, donde se van a explicar 22 tipos de interpolaciones. Sí, hay una persona que yo le asigné un libro que explica todo esto, de rabinismo judío. Aquí hay una persona que va a trabajar en ese libro. Vaya a escuchar. Entonces, una de las hipérboles se presenta en ese texto. Aunque es griego el texto, que era un requisito para ser canónico, necesitaba una traducción griega, un trabajo griego, el pensamiento es hebreo. Como leímos en la introducción, por el doctor Roy Blixa, el pensamiento que sobresale es el judío, es el hebreo, aunque judío es término correcto. A veces nos pusimos con lo de hebreo, pero el Nuevo Testamento, obligada ya, pacto, es judío, no hebreo. A veces hasta a mí se me sale, sin querer queriendo, como dice el chavo. Vaya a escuchar. Pero el texto griego lo que da a entender y la exégesis correcta, es de que era una cuerda que se ataba a las embarcaciones. Entonces, si es para coser, esa cuerda era imposible que pasara por la aguja. Era demasiado exagerado y grande. Esa no era la cuerda, mucho menos el hilo para yo poder coser, aún sea en esa época. La cuerda para amarrar embarcaciones, imposible. Entonces, por eso la hipérbole. Bien, de parte de Jesús. Gracias, doctor. Alexis, la plantilla. Amén. Dice así, entorno religioso del Nuevo Testamento, entorno religioso judío, el judaísmo palestino antes de la destrucción del templo. Característica de este judaísmo es el pluralismo. 4 grupos o sectas: fariseos, saduceos, esenios, celotas. Otros grupos: sicarios y herodianos. No se me vaya lejos, hijo mío. No se me vaya lejos. Amén. Seguimos aquí. Perfecto. Dice, el judaísmo palestino antes de la destrucción del templo, prácticas religiosas, centrada en el templo, sacrificios, fiestas y peregrinaciones anuales. Dice, el culto
diario, 2 sacrificios perpetuos, matutino y vespertino. ¿Usted entiende lo de perpetuo aquí? ¿Verdad que si usted se limita a la mente occidental, le suena a eterno? Que eso no Sí, iba a tener fin, que no se iba a acabar, ¿verdad? así es. Pues yo le tengo una tareita para que usted edifique a todos aquí para la próxima clase. Amén. Usted me va a investigar. Vamos a poner la tareita que vamos a interactuar la próxima semana. Déjeme hasta anotarlo. Que lo que se anota no se olvida. Un momentico, hijo mío, Alexis. Sí, señor. Usted me va a investigar modismo de tiempo. Modismo de tiempo hebreo. Que vaya una sorpresita. Modismo de Perfecto. tiempo hebreo. Ya, aquí De, tengo ac- el lápiz. de acuerdo, maestro. Aquí está Alexis. Modismo de tiempo. Yudelka, Amén, maestro. vamos a investigar el modismo de filiación con ejemplo bíblico. ¿Me escuchó? Sí, estoy escribiendo. Ya lo Entonces, tengo. si Carmen me va a trabajar hebraísmos en la Biblia. De acuerdo, doctor. Dije en la Biblia, tiene que poner ejemplo del Antiguo y del Nuevo Pacto. Ok. Ahora, si yo le digo Antiguo Testamento o Pacto, o literatura veterotestamentaria, eso no incluye el Nuevo. Vamos con Jerón. Lo escucho. Jerón, eufemismos en la Biblia. Ejemplos bíblicos. Bueno, Eufemismos en la Biblia. quítelo de Biblia. En el caso suyo, pues déjelo Antiguo Pacto solamente. Entonces, fiestas. Antiguo pacto. Sí, vamos a decir Antiguo Testamento con el dolor de mi alma. Como usted, voy a hacerlo como usted. Nuevo pacto, antiguo pacto. Sí, Antiguo bien. pacto me toca, ok. Eddie, Adelante. disfemismos en la Biblia. Disfemismos. En este caso, suéltalo de Biblia, es por lo curtido que estamos. También limítese al antiguo pacto. Disfemismos. Aunque Pablo es rico en disfemismo, ¿eh? Pablo es rico en disfemismos. Permítame decirlo. Bien. Viviana, Amén. Dígame. recuérdeme, yo le voy a compartir en el privado un material exquisito para el tema suyo. La boda hebrea. No dije judía, boda hebrea, que no es lo mismo. ¿Eh? Boda hebrea. ¿Cómo eran las bodas? Todo el proceso de boda de la cultura hebrea. Las bodas. Usted me va a trabajar el tema de las bodas. Ok, Viviana. está bien. Sí. Yo le voy a dar 10 minutos a cada uno la próxima semana. 8 minutos. Si le digo 10, le hablo mentira. Voy a ponerlo aquí. 8 minutos. Cronometrados. 8 minutos. La dinámica es de 8 minutos. Yo lo detengo en el nombre del Padre, si se pasa. Bien. Anderson. Anderson cree que se me va a librar. Dios bendiga a todos. Anderson, los nombres de Dios en el antiguo pacto, Ok. los nombres hebreos. Ya los demás, los que no están en la clase,
o por alguna manera, o de alguna manera, mejor dicho, no pudieron entrar, yo les haré en privado sus respectivas asignaciones. Bien. Entonces, ministro Alexis, seguimos aquí. Amén. Entonces nos quedamos en la fiesta más importantes, llámese tabernáculos, Sukkot, de las chozas, tiendas, cabañas. Esto responde a lo que es la Pascua, Pasaj, Pentecostés, de las semanas, de las primicias, Shavuot, Haducat, dedicación, Purim, de las suertes, expiación del perdón. Muy bien. Tradiciones de los judíos. Vamos a permitirle a Viviana en esta ocasión que nos lea estas tradiciones de los judíos. Ok. Dice así, tradiciones de los judíos. Cuando fallecen es colocado en sus losas las abreviaturas, que significa en lenguaje hebrea sea recordado para la bendición. La ropa negra de los rabinos es usada para mostrar humildad. Es imitado por muchos judíos que visten chaquetas y pantalones de ese color. Esta costumbre está señalada en sus leyes. Bien, gracias, Viviana. Christopher, una pregunta para ti para que aportes aquí al grupo. Señor, dígame. Una consulta, Christopher. Dígame. ¿Por qué los judíos llevan a los funerales, a los entierros, piedras y no flores? Porque la flor se descompone muy rápido, mientras que la piedra quedará ahí por todo el tiempo que la pongan. Solo que la quiten es la única manera, pero la flor se descompone, mientras que la piedra no. Es un recuerdo casi eterno. Ok. Semejanzas, diferencias, judaísmo, cristianismo. Vamos con nuestro ministro de Educación regional, allá con asiento en San Juan de la Maguana, Eddie Rodríguez. Oh, pero estamos en las semejanzas, judaísmo, cristianismo, la Biblia, elemento básico común que comparten ambas religiones. Comparten el Antiguo Testamento como palabra autorizada de Dios. Abraham, héroe judío de la fe, así como los profetas, los mensajeros de Dios en la Escritura. Enseñanzas básicas sobre Dios y sobre el hombre que da el judaísmo han sido aceptadas por la religión cristiana en su estructura doctrinal. Exégesis judía antigua. Los israelitas habían perdido probablemente su comprensión del hebreo durante el periodo del exilio. La mayoría de los eruditos suponen que Esdras y sus ayudantes tradujeron el texto hebreo, leyeron en voz alta en arameo, añadiendo explicaciones para hacer más claro el significado. De este modo comenzó la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Gracias, ministro Eddie. Vamos con Yudelka Calzado. Para saber, Yudelka. Para saber, concepto de la muerte, escatología, alimentos, el matrimonio, el divorcio y otros. Bien, ahora yo voy a preguntar. Jerón, partiendo de lo que usted conozca, o ha escuchado, o ha leído hasta ahora, bíblico o extrabíblico, concepto de muerte del hebreo y del judío, ¿cuál es? ¿Qué piensan ellos de la muerte? ¿Qué es la muerte para ellos? ¿Se acabó todo? ¿Hasta ahí llegó todo? Eh,
Recuerde que llegó un momento histórico, déjeme ayudarlo, Sí, que surgió lo del seno de Abraham, para que tenga una idea. ok. El Seol en el antiguo pacto. Hades, en caso del nuevo, aunque sabemos que eso es griego, conectado a la Sí. mitología griega o panteón griego. Porque Hades Entendemos era, que no era ni siquiera el reino de la muerte. Es un error, ¿eh? ujú, Hades no es el reino de la muerte. Hades es el dios de la muerte. el dios Hades de es la muerte, hermano de hermano Zeus. de Zeus, Hades. No nos confundamos. Sí. Bien. Y tenía Entendemos. dos hijos que tenían el control del reino de Hades, que Ujú, es el inframundo. el Dos hijos, inframundo. Sí, Tánatos o Tanatos e Ignos. Y el dios de la muerte y el dios del sueño. Pero es que dicen que el sueño se parece mucho a la muerte. Es que son hermanos, ¿no? hermano. Pero también podemos ver en la cultura egipcia, El caso de Horus, exacto, entendían que después de la muerte había algo más, por lo cual, ¿Sabía que tenemos citas de Horus en la Biblia? Tenemos un pasaje en Proverbio que cita el libro de los muertos egipcio. ¿Le sí, suena el proverbio que dice Jehová pesa los espíritus? sí, Horus, Eso es Horus que sí, pesaba los eso es espíritus. Horus, Una balanza o una pluma. una balanza. Ay, padre, Señores, madre, atención, atención, mitología egipcia ay, en la padre, Biblia. en la Biblia. Pues bien, basado en estas exposiciones, entendemos que ellos creían que la muerte no era el final, no veían la muerte como el final, Bien, muy bien. sino que había ¿Qué algo dijo, más después. qué dijo David? ¿Y qué dijo Jacob cuando creía que José había muerto o le vendieron? ¿Qué dijeron ambos concerniente a sus hijos muertos? Entre comillas, el caso de José. A sus O sea, hijos muertos. ¿Qué dijeron ellos? ¿Lo recuerdan los dos pasajes? tendría que buscarlo. ¿No recuerdas? No. Los dos dijeron que iban a volver a ver a sus hijos y estaban muertos. Volver a Dije, verlo, sí, sí. para Jacob, ¿eh? Porque a Jacob le vendieron que José estaba muerto. Pues lo volverían a Es ver. muy interesante, debe revisar, para que tenga una idea del concepto de muerte que ellos tenían. Y las dimensiones de la palabra Sheol, que son varias, tiene distintas connotaciones, aún en el texto hebreo. Bien, la escatología, Christopher, escatología judía, el Hare Hayamin, ¿en qué consiste? ¿Todo es futurista? ¿Es netamente profético? Christopher. No, no, ellos van mucho al pasado también con la escatología de ellos, ¿verdad? La escatología judía. No es como el tema de nosotros, que supuestamente es para el estudio del futuro, ¿verdad? Los eventos futuros. Ellos también se van para atrás. Y una cosa es la profecía y otra cosa es la apocalíptica. Son completamente, no, son separados, ¿verdad? Son separados. La Bien. visión de ellos lo tiene separado. Carmen. Carmen Mercedes Jiménez. Sí. ¿Cuántos conceptos hebreos existen para el concepto o el término o ministerio profeta o profético en el antiguo pacto? ¿Cuántos conceptos Hebreos. existen? ¿Cuántas palabras Hebreos. o conceptos hebreos? Sí. Para el ministerio profético. Sí, para decir profeta, para yo decir profeta, ¿cuántos hebreos existen en el antiguo pacto? Y todos son distintos, con connotaciones diferentes. Y en conclusión son profetas. ¿Puedo dar un ejemplo? ¿Usted me quiere poner un ejemplo? Sí. Por ejemplo, uno de los términos para ayudar a la hermana Carmen. No, déjaselo como tarea. Si ella no sabe la Ah, respuesta, Carmen se reta, eso me gusta de Carmen y se desafía. sí, sí, Carmen. Carmen nunca dice no, ella dice, yo lo Hago voy a una investigar. salvedad, eso me gusta de Carmen, porque al esposo le gusta todo. Eso, sí, eso nos gusta de Carmen. Ella no No, dice, no. ella dice, lo voy a investigar. Bien, entonces Interesante. pasamos con los alimentos. Vamos a ver, mi hijo Alexis, conceptos sobre la comida, lo que usted conoce hasta ahora. Alexis, Amén. alimentación judía. No dije ¿Cómo, hebrea, dije cómo- judía. cómo es, maestro? Alimentos del judío en el Nuevo Testamento o pacto.
La alimentación judía, ¿en qué consistía? Su dieta, la dieta del judío. Alexis. Bueno, creo que hay algunos conceptos que se han manejado en cuanto a la forma de que ellos, aquí vemos lo que es las leyes. Primeramente tendríamos que hablar de las leyes, En porque la primer lugar, alimentación judía se en basaba, primer lugar, eso se basaba en dos, creo que en dos cosas: leyes de alimentos permitidos, puros o impuros, según la Torá, y también lo que es la costumbre agrícolas y culinarias del me suena el antiguo. concepto kosher, kosher. Sí. Exacto. O sea que como ejemplo permitido estaba lo que era, si no estoy mal, la vaca, la oveja, creo que la cabra, el ¿Usted ciervo. sabía que Reina Valera del 60 fusila a un animal? Erróneamente introduce un animal y nosotros lo hemos creído. Que la ventita no lo comen ni que lo maten. Y es el conejo. El conejo es una muy mala traducción. El conejo, el judío no tiene problema en comérselo. Todavía hoy. Se lo comen. Que nunca ha sido un problema. Y Reina Valera traduce conejo. El conejo está en la lista de los animales impuros. ¿Sabe cuál es el animal? Lo que pasa es que se parece, porque es de la misma especie. Y se da en lugares como Oceanía, en ese continente mayormente. Gazapo, con Z. Gazapo. La traducción correcta ahí es gazapo, lo pueden investigar. No es conejo, es gazapo. Lo que se prohibía comer al judío, o el hebreo en su defecto, porque me está hablando de la Torah. Gazapo, con Z, no conejo. Y si usted lo googlea, google imágenes, se va a dar cuenta que es una especie o tipo de conejo. Es ahí la confusión, porque se parecen bastante, pero no es el conejo. En conclusión, no es conejo. Gracias, hijo mío. Acuérdese que también, maestro, estaban lo que eran no permitidos, que era el cerdo, el camello, el conejo, que también un ejemplo de lo que usted estaba diciendo. Y también acuérdese que ellos derivan una parte de lo que es de animales del mar. Lo del Si no, camello era más para no quedarse a pie, ministro, porque se comen el camello, ¿qué van ahí? ¿Se van ahí a pie? está bien, está bien. Es broma, eso es una conclusión fija. Eso es cifra 316. Ay, ay, ay. Pero Bien, sí, vámonos con nuestro magíster Anderson Méndez. Amén. Anderson, ¿cuál era el sabor del maná? ¿Y por qué El, usted se ríe? ¿Cuál fue el chiste? el ¿Cuál sabor fue el chiste? del maná. ¿No le gustó la pregunta? No, me causó risa. Pero estamos hablando de alimentos. No le puede sorprender la pregunta. No se comía el maná. ¿Qué se hacía con el maná? Té, un refresco, una cerveza. Eh, no, lo que sucede es que yo me reí, maestro, honestamente, porque me llegó a la mente decirle, varón, pero yo no lo aprobé. O no, pero es que tiene que reírlo yo ahora. Similar a las hojuelas como miel o harina o algo así, ¿cierto? ¿Está seguro? ¿A qué sabía el Eh, maná? Repítame la respuesta, por favor. Similar a las Yo le voy a hojuelas buscar, con le voy a miel buscar, o le voy a buscar harina una con cita miel. para que usted me explique esto entonces. Ok. Ok, escuchen todos aquí, porque esto es parte de la dinámica y el motivo principal por el que le hice la pregunta antes. Anderson está respondiendo que el sabor del maná era a hojuelas con miel. ¿Sí o no? Ajá. Sí. Eso está en Shemot 16:31. Éxodo 16:31. Pero yo le quiero leer, a ver qué usted me dice ahora. Números Número 11, 11 4. 8. No, Ok. 11, 8. Ok. Bemidbar. Bemidbar 11, 8. Dice, el pueblo se esparcía, el pueblo se esparcía y lo recogía, hablando del maná, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de De, aceite nuevo. El maná tenía dos sabores, no, no, supone que no. porque aquí me da un sabor distinto al que usted mencionó,
Así que es es, bíblico también, así es. hojuelas con miel. Por cierto, maná es del hebreo manjú, y manjú significa, ¿qué es esto? Atención, cuando apareció, ellos preguntaron y le dejaron ¿Qué ese es nombre. esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Manjú, manjú, no mangú, no mangú, yo no dije mangú, no dije Mangú, mangú, mangú. es manjú, manjú. ¿Qué es esto? Eso es lo que significa maná, señores. ¿Qué es esto? Bien. ¿No sabe la respuesta, Anderson? Anderson, ¿no conoce la respuesta? La respuesta. Sí, de por qué la diferencia de sabor. La diferencia ahí de por qué no. En Bemidbar, el maná estaba siendo procesado de distintas maneras. El maná procesado sabía aceite nuevo. Al natural, al recogerlo, sabía hojuelas con miel. He ahí la diferencia. Magister Méndez. Bien, ok. Bien. Eddie Rodríguez. Eddie. Ministro Eddie, se me fue Eddie. Se me fue Eddie, se me fue Eddie. No, Parece que no, es que el micrófono a veces me da medio. reprende Eddie, eso es el diablo Eddie. Bueno, voy a tener que buscar un chin de ese aceite nuevo para ungirlo. Échale tren 1, ese es bueno, el tren 1. ¿Tú sabes por qué es bueno el tren 1? Porque aquí están los tres, el Padre, el Hijo. Si le digo una experiencia que tuve en la iglesia acá Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. con ese coro No, no, y mi no, esposa, mire. no me cante canción impía aquí, que yo soy evangélico. Esa es de Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. Ese vecino de Carmen allá, Enrique Iglesias. Ajá. Sí. Vamos entonces, Eddie, concepto hebreo del matrimonio. ¿En qué consiste? No dije judío, ¿eh? Concepto hebreo del matrimonio. Eddie, lo que Dice usted sepa hasta ahora, lo que usted conozca hasta ahora. dice que no dice de judío. No, concepto hebreo del matrimonio. El matrimonio en el Antiguo Pacto. Para usted, Antiguo Testamento. De San Juan para allá, Antiguo Testamento. Bueno, según había leído algo con relación a esto, más se iba en conceptos legales, o sea, conceptos legales, teológicos, una serie de normas y procedimientos que había que captar. Entonces, de ahí eso es lo que más he leído. El cumplimiento de esos pactos y esas reglas Recuerde que es una introducción y estamos haciendo dinámicas porque todo esto lo vamos a desarrollar con detalles en esta materia. ¿Me escuchó? exacto. Tranquilo. Eso era lo que más, en lo que más se fundamentaba era en el cumplimiento de las leyes, las normas y los compromisos, los acuerdos que tenían que ver con la parte teológica, que tenían que ver también con la parte social. Era Déjelo ahí, bastante. déjelo ahí, déjemelo ahí, tranquilo. Déjemelo ahí. ¿A quién no le he preguntado? Viviana, yo te pregunté, Viviana, Pregunta qué. y te he hecho preguntas. ¿Te hice alguna pregunta de esta No, plantilla? no. Bien. Viviana, ¿qué conoces del divorcio? ¿Cómo el judío en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, entendía el tema del divorcio? Digería el tema del divorcio.
¿Qué concepto tenía el judío del divorcio? Viviana. Pues, Terminamos con pues lo que aprendí fue que que digamos que la repudiada se repudia, pero no era legalmente divorciada. Entonces, cuando se casaba, no se casaban, pero digamos que se juntaban con otros, pues cometían adulterio, aunque fuera repudiada. Y ya viene legalmente, cuando uno se divorcia legalmente, ahí es cuando uno no adultera. Como a veces, bueno, yo tenía anteriormente, antes de escuchar su, la, lo que usted nos explicó, que aunque la pareja se separaran y se volvieran a casar, aún así seguían adulterando. Eso yo tenía ese conocimiento. Pero después de su explicación, pues aprendí que eso era cuando la mujer era repudiada y que solamente como en el Antiguo Testamento lo hacían los hombres, ¿verdad? Que repudiaban a sus mujeres. bien. Eso lo vamos a ver aquí también, porque la misma plantilla que trabajé con ustedes, yo la voy a compartir por aquí. Si Dios quiere, recuérdenme viviendo la próxima semana para que interactuemos un poquito con ese tema, porque es importantísimo y al mismo tiempo delicado. Y confundimos mucho, y qué bueno que usted tuvo esa observación, confundimos mucho, y ahí el detalle, repudio con divorcio. Y entonces los textos que damos para el rechazo o la adversión hacia el divorcio, los textos, repito, que damos, que decimos que es bíblico, antiguo, nuevo pacto, son sobre el repudio, no sobre el divorcio. Y el repudio es separación, bien como usted dijo, el divorcio es el que tiene el peso legal, más no así el repudio. Bien, pasamos a la dinámica final de la introducción del día de hoy. Recuerde que la clase ya hasta las 6:30 y no son las 6 de la tarde, hora República Dominicana. Vamos a darle una oportunidad de privilegio, cuestión de privilegio a Christopher Cordero antes de la dinámica final. Christopher, ¿nos quiere decir algo? La consulta mía de ayer, de Manjú, Dígame. ¿recuerda? Dígala. Lo del maná. ¿Qué? Lo del maná. Ok, maná. ¿Rocío con semilla o el fruto del árbol del tamarisco? Usted sabe que si nos vamos a la Biblia, era enviado del cielo y esto era un milagro. Si nos vamos a lo académico, y esto es académico, Dios utiliza, o no puedo descartar la mano de Dios, este tipo de hongo. Algunos dicen que era un tipo de hongo, pero planta en Ajá, correcto. conclusión. Ajá, Ajá. Era producido por un insecto. ajá. Y usted mencionó el nombre de la planta, tamarix o tamarín. Tamariz. Esa es la Sí. ciencia. Las ciencias bíblicas lo maneja de esa manera, porque trata de hacer el equilibrio de lo académico, de lo razonable, pero la parte espiritual, la parte mística, que vamos a hablar de eso aquí también, ahí tengo plantilla hablando de misticismo, no solamente orientalismo, la mística y la parte espiritual propia de Occidente, de nosotros que somos occidentales, gentiles, iglesia en conclusión, cree en solamente portento, en milagro. Esa es mi respuesta para ti. Si tú buscas una Ok, respuesta académica, me quedo con el tamarisco. Si tú buscas una ok. espiritual, es portento de Dios, es un milagro. Lo del maná fue definitivamente un milagro. Si yo me quedo con la Biblia, tal y como lo dice. Igual Bien, también, si hablamos del árbol del tamarisco, la producción de ese hongo tiene que haber sido de toneladas. y como siempre digo, y aquí eso es nuevo para mis estudiantes, manéjese de acuerdo al escenario y al público. Sencillo. Ajá, No, está bien. correcto. Bien, dinámica final, vamos a aprovecharlo, Christopher, que hoy usted es nuestro invitado y posiblemente no lo volvamos a ver, por lo menos durante lo que queda de esta materia. ¿Qué le ha parecido?
¿Qué le ha parecido esta introducción? ¿Y qué le ha parecido la participación de sus compañeros de turno en el día de hoy? Bueno, primero que todo, de agradecerle a Dios, ¿verdad? Agradecerle a Dios por el espacio, agradecerle a usted porque me invitó ayer. Como siempre, muchísima información, detalles, puntos que le aclaran a uno partes oscuras que estaban en el texto. Eh, se votan muchas veces esos altares, esas vacas sagradas, ¿verdad? Pero se votan con toda la base, con toda la parte bíblica, con toda la parte científica, con toda la parte, obviamente, para que tengamos nosotros la posibilidad de razonar, de entender, de comprender, y que queda obviamente como una herramienta para poder darla a muchos, ¿verdad? En cuanto a la participación de mis compañeros, muy bien, todos, de verdad que sí. Es un grupo que quiere aprender, es un grupo que busca, es un grupo 4x4, o sea que no importa la situación ni lo que expongan, van, buscan, analizan, presentan las tareas y las investigaciones, ¿verdad? Y usted, como siempre, doctor, dando información de todo lo que yo le he dado, ¿verdad? Muchas gracias. Chama, 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 chama. Honrado, honrado. Papá Dios lo hace. El Eterno pone la gracia, el talento, los dones. Bien, pasamos con el Magíster Anderson Méndez. Excelente, excelente. Necesitamos materias así porque son las que nos dirigen cuando nosotros vamos a la Biblia, porque nosotros dominicanos al fin, bueno, Carmen está allá en España, pero no importa, nosotros leemos texto y nosotros, por no decir que venimos a este continente, lo dominicanizamos y entendemos como si fuéramos un dominicano, pero no es así el asunto. Hay muchas cosas que malinterpretamos justamente por eso. Es muy linda estudiar todo lo que tiene que ver con la cultura realmente, de donde se plasmaron esas palabras, donde Dios inspiró esas palabras. Por ejemplo, yo había aprendido sobre el ojo, sobre el, el camello y el ojo de la aguja. Había entendido eso de que era una especie de lazo, por así decirlo, y luego escuché esa otra posición decir, ¿no? Que se trataba de por donde entraban las personas, que no podían entrar los camellos y eso. Y a veces uno tiene ese tipo de cuestión en contra y uno dice, ven acá, pero aprendí esto y bueno, aunque nos da tarea, yo honestamente no lo había investigado, yo me había quedado con las dos versiones, pero materia como esta nos ayudan mucho, nos enseñan mucho a nosotros no cometer esos errores. Excelente, de verdad que sí. Me encantó y aprendí bastante hoy. Gracias, Magíster, gracias. Vamos a pasar de inmediato con mi hijo Alexis, buen mozo así como su padre y elegante. Tiene aquí el Ay, salir. parece piedra, pero es maná. ¡Hey, Manjú! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, muy agradecido como siempre. Creo que cada parte de esta materia pues nos ayuda, nos acerca más a vivir una experiencia en cuanto al aprendizaje maravilloso. Considero que en este caso no ha sido la excepción. Como forma de introducción, cada uno de nosotros pues hemos aprendido nuevos conceptos, nuevos principios, y considero que lo que resta pues no será menos, sino que será más, y nos va a ayudar a seguir aprendiendo mucho de todo esto. Así que mis hermanos, una bendición. Gracias a ustedes por siempre ayudarnos a aprender un poco más, y a nuestro maestro como siempre por darnos luz en todos estos conceptos muy atinados, como dice nuestro maestro. Así que un abrazo y gracias por siempre por la oportunidad. Munate, munata, animamín, Baruch Hashem, hijo mío. Amén. Vamos con nuestra canciller, nuestra embajadora plenipotenciaria de toda Iberia, Carmen Mercedes Jiménez. Gracias, doctor. Bueno, cultura hebrea avanzada es para aprender en profundidad lo que, dicho propiamente, cultura hebrea, ¿verdad? Es lo que vamos a aprender para poder entender su costumbre, los textos, para poder entender los textos
en esa interpretación de lo que es su trasfondo cultural. Y yo creo que vamos a aprender muchísimo. Lástima que solamente son como 4 semanitas, pero yo espero que podamos exprimirle a usted todo ese conocimiento en esta materia y sobre todo al Señor la gloria. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Pasamos de inmediato con nuestro ministro de Educación, Eddie Rodríguez. Vamos a esperar que la canciller plenipotenciaria le consiga una visa, ministro, a uno para visitar, porque es que aquí Habla Jehová, que tu siervo escucha. son muy difíciles de conseguir, de que nada más para gente de dinero. Oh, ya esa mujer te lleva, esa mujer te lleva, esa mujer te lleva. La Esa cultura mujer hebrea, está conectada, vecina con el rey de España, ya tú sabes. Vecina, y ay, 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 ay. a una esquina del rey de España, pregúntale. Me ponen en agenda también. Bueno, Claro, claro. ya Carmen tiene, eh, realmente es algo sumamente. Eddie, disculpa la interrupción, disculpa el paréntesis. ¿Supiste? Imagino que sí, porque estás allá. Y qué bueno que Claudio está pastoreando. Sí, sí, Digo, mi hermano Claudio, Francisco Pérez. sí, sí, está en lugar de la ya distinguida y extinta pastora Susana de la Rosa, Sí, sí, una leyenda nuestra. una super leyenda. Venga, venga. Puede continuar. El estudio de la cultura hebrea es fundamental, es algo de mucho valor y que deberíamos realmente estar todo el tiempo estudiándola, porque es que nos da la oportunidad de entender realmente el contexto de muchas cosas que nosotros mal interpretamos por no entender realmente ese contexto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Todo lo que tiene que ver con sus raíces, con significado y con todo eso. Cuando entendemos sus costumbres, su mentalidad, cuando hablamos de sus partes legales, de sus leyes, todo eso nos ayuda realmente a entender mejor lo que es la parte teológica, lo que es la Biblia, lo que son los conceptos y cuántas cosas nosotros vamos a aprender. Y lo que tiene que ver con la actuación de cada uno de los compañeros, el desenvolvimiento excepcional, eh, mucho aprendizaje. Y estamos aquí realmente para afianzar y documentar cualquier tipo de concepto que nosotros tengamos. Entonces, hay que construir, hay que deconstruir para volver a construir un concepto ya sumamente teológico, basado en la realidad y con la experiencia que podemos adquirir con el maestro acá. Y como dijo la hermana Carmen, hay que sacarle el jugo hasta la última hora. Así que, ministro, gracias por ser parte. Gracias a usted, toda rabá, ministro. Vamos de inmediato con el ministro del Eterno, del Gran Yo Soy, Emilio Gerón. Amén, amén. Bueno, como siempre, ¿qué puedo decir? Esta introducción para mí ha sido excelente, como toda la demás materia que usted que he tenido con usted, además del conocimiento que adquirimos para la edificación personal. Y a veces son conocimientos que lamentablemente no podemos compartirlo con muchas personas debido a a lo profundo que pueden ser, pero de verdad que sí, estoy muy en gusto y contento y sigo aprendiendo cada día más de usted, maestro, y de mis compañeros también, porque las intervenciones han sido muy acertadas. Nuestro hermano Christopher que nos acompaña el día de hoy, excelente la introducción de la materia del día de hoy. Estoy muy,
Muy contento, maestro. Siempre he hecho la pregunta permitiéndome la interrupción de ¿qué va a hacer de nosotros cuando se está diciendo que debemos tener cuidados en el momento, en el espacio donde vamos a externar cierto tipo de conocimiento? ¿Qué va a pasar cuando nuestros líderes pues realmente no están interesados en apoyar su membresía para que estudien, para que se formen realmente, no simplemente tener la cabeza llena de teoría, sino realmente fundamentar esas teorías mediante un estudio acabado? Entonces, a veces entendemos que, pero hay que seguir para adelante, hay que echar por lo menos el pleito hasta que el Señor determine y defina cuándo entonces ha de cambiar todo. Gloria, 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 gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos de inmediato y cerramos. Aprovecho y nos despide en oración nuestra estimadísima Yudelka Calzado. Como siempre, dándole gracias al Señor, ¿verdad? Por ser parte de este grupo con nuestro maestro, el doctor Cifre. Yo considero que las informaciones de hoy fueron mucho con demasiado. Yo tengo aquí como 4 páginas de apuntes y tengo que darle para atrás este video porque a la verdad que... Deja tu relajo, Yudelka, deja tu relajo. Maestro, le mando un videito ahí en WhatsApp para que usted vea. Ah, Como que era mucha laguna que yo tenía que escuchando a los compañeros hablar y yo tenía, espérate, tengo que escribir esto. Pero a Dios la gloria, edificante esta materia, aprendiendo como siempre mucho más y dándole las gracias a todos por ser parte de esta comunidad. Excelente introducción y expectativa a lo que viene en las próximas 3 semanas, que sé que será mucho mejor que hoy. Vamos a despedirnos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste en el día de hoy. Gracias por el conocimiento compartido de parte de nuestro maestro, de parte de nuestros compañeros. Sé tú, Señor, dándonos la sabiduría para poder continuar aprendiendo más de ti, de tu palabra, para poder compartir con los demás y dar por gracia a esto que estamos nosotros recibiendo, que no seamos solamente oidores de esto, sino también hacedores, Jehová. Nos despedimos ahora de esta plataforma, nunca de tu presencia, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros en el resto del día, lo que sigue de este día, y que podamos seguir glorificando tu nombre en todo momento, donde quiera que vayamos. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Shalom. amén. Un abrazo, shalom, shalom. Y Laila. Abrazo a todos, gracias, profe. Bye, gracias. Feliz Navidad para todos. Ya lo que falta es que tú digas feliz Halloween. Acuérdense que ya se siente la brisa. Sabes. Dios le bendiga a todos. No se preocupen, que Feliz hijo mío, resto que del cualquier día. correazo yo se lo mando por WhatsApp. Amén, amén.